Hola, esta es la historia de María Trinidad Ramírez Poblano, una mujer que vendía tamales en la colonia en Portales y era querida por toda su colonia. Todo empezó el 20 de julio de 1971, cuando hubo un costal abandonado en un lote baldío de Iztapalapa, DF. Todo el mundo pensaba que eran pollos descomponiéndose por una granja cercana que estaba ahí. Esperanza, una vecina, le pidió al señor encargado de la limpieza que viera qué hubiera dentro del costal, pero cuando tomó el costal, que estaba cosido por los dos lados, se percató que no eran pollos muertos, más que parecía una persona descuartizada. Él se acercó hasta el costal, de capacidad de 90 kilogramos. El costal estaba cosido no por los dos lados, pero por los cuatro, y empezó a oler tan fuerte que no pudo ver qué había dentro con mucho detalle, así que llamaron a la policía inmediatamente en sospechas. Los policías preventivos llegaron en poco tiempo y abrieron el costal, y al abrirlo se percataron que lo que parecía salir parecía un pie que todavía traía puesto un calcetín azul. Algo más que había en el costal era que encontraron dos piernas y un torso completamente decapitado. En solo 6 horas descubrieron quién fue el causante de toda esta atrocidad. Empezaron por tomarle las huellas al muerto, quien respondía a un peluquero que usaba diferentes nombres, pero su nombre real correspondía a Pablo Díaz Ramírez. Él tenía 53 años de edad y era un peluquero, era semicalvo y con facciones duras y toscas. Era un aficionado al boxeo, a las luchas libres, aunque contaba con entradas y salidas de cárcel por robo o venta de sustancias ilegales. Los forenses asimilaron que para el crimen se usó una cegueta, un hacha y un cuchillo. Al hacer su tesis encontraron sus piernas, que señalaba que al menos 2 personas actuaron, y decían que era la primera vez que habían visto un tipo de crimen tan depilante como este. Él residía en la colonia Portales, Fideos número 15, así que llegaron a su casa en la que encontraron a la señora María Trinidad Ramírez. Ella vendía tamales en la colonia de los Portales, cerca de su casa, enfrente de una panadería. Al llegar, ella salió, se encontraba planchando ropa muy tranquila. La señora María Trinidad Ramírez tenía 45 años y era una mujer delgada. Los policías le preguntaron sobre dónde había quedado su esposo, a lo que ella respondió que no lo había visto porque se habían peleado y se fue de la casa como de costumbre después de pelear. Aunque ella dijo que no se iba a tardar y de seguro iba a volver pronto. Ella parecía tan inocente que hizo cuestionar a los policías sobre si le deberían de decir del paradero de su esposo o no. Ella, al enterarse, actuó muy fría e indiferente. No hubo ni un grito ni un sollozo. Y los policías obviamente sospecharon de ella y se la llevaron detenida. Cuando los policías la empezaron a cuestionar, la policía le preguntó directamente que por qué lo había matado. Ella suspiró y les contó que ella antes estuvo casada y tuvo 5 hijos. Sus hijos contaban con 6, 10 y 11 años a ese momento y los llevó a una peluquería en la calle de Emiliano Zapata. Ahí fue donde conoció al señor Pablo Díaz, el cual estaba buscando a alguien que le lavara la ropa, y ella se ofreció, y terminaron entablando una linda amistad, y terminó mudándose con sus hijos a su casa. Todo esto, meses después, Pablo se volvió muy violento y aclaró que no tenía ni idea de su pasado y de todo lo que había hecho antes. Trinidad y sus hijos, obviamente, con el tiempo terminaron siendo víctimas del maltrato de su parte. 3 años después, todo empeoró y Pablo dejó de trabajar. Le quitaba los 120 pesos que ganaba de la venta de tamales y solo la dejaba con 15 pesos si tenía suerte. Él apostaba su dinero y si él ganaba les llegaba a dar un poco a sus hijos, lo cual hizo que ella pensara que iba a cambiar, pero pues nunca pasó. Un día, en una hermosa tarde del 19 de julio, los niños decidieron empezar a saltar en la cama, la cual tenía ropa limpia que terminaron ensuciando. Pablo se enojó tanto y los golpeó con un cinturón y los mandó a dormir sin comer, mientras Trinidad vio todo desde una distancia. Ella después peleó con Pablo porque le pudo haber dicho su queja a ella directamente y no hacer justicia por su propia mano. Pero obviamente Pablo, como siempre, él decidió pues no escucharla. A las 11:30 de la noche aproximadamente, Trinidad lo observó tan enojada desde lejos y recordó todo lo que ocurrió. Mientras él dormía viendo la tele, le pegó 2 veces con un bat. El hombre estaba convulsionando y casi no respiraba, así que ella decidió terminar todo poniéndole una bolsa en la cabeza para que se muera al fin, asfixiado.
En ese momento, Trinidad tuvo mucho miedo y lo intentó meter a un saco desesperada para esconder su cuerpo, pero obviamente él no cabía. Hay que destacar que este hombre tenía unas facciones y era muy grande, entonces ella era muy delgada y pequeña y pues no podía aguantárselo ni nada ella sola. Así que ella le pidió una hacha a su vecina. Con esta le cortó sus piernas, brazos y cabeza. Los forenses vieron que él todavía estaba vivo en este momento. El hombre se quejaba y apenas respiraba. Terminó muriéndose. Pero bueno, una vez que ya logró descuartizar el cuerpo, lo metió en costales en donde guardaba las hojas para preparar tamales y después lo tiró a la calle. Su cabeza no cupo, así que la hirvió y la dejó en agua fría para que se mantuviera y fue escondida justo abajo de donde dormía, en la olla donde preparaba sus tamales igual que vendía en la mañana. Nadie sospechó del ruido porque la mujer siempre hacía ruido todas las noches trabajando la masa, así que pues nadie pensó nada sobre este hecho. Ella confesó que todo este crimen le tomó alrededor de 2 horas. Ella dijo que después limpió cuidadosamente todo el resto de la cena y arrancó pedazos de la pierna de su carne de su esposo que usaría como carne de tamales. Esto lo hizo con el fin de ahorrarse un poco de dinero en la carne que iba a usar. Así que el lunes, saliendo tempranito a las 5 de la mañana, lo llevó a la colonia Justo Sierra a dejar su cuerpo en un lote baldío donde nadie la vio. Los policías especularon que la gente comió de sus tamales que nadie sabía que contenían carne humana. La policía obviamente dudó que ella hubiera hecho eso sola, ya que algunas partes como el torso estaban demasiado pesadas para ella, pero ella se declaró como la única autora de este crimen. A ella le terminaron ofreciendo hasta 20 años de prisión a cambio de que le dijera quiénes fueron sus cómplices, pero ella se negó de nuevo. Ella les repitió una y otra vez que no tenía nada que ver nadie. Culparon a sus yernos y a sus hijos, pero pues ellos negaron saber de este hecho igual. Así que los policías se rindieron y continuaron con todo este interrogatorio. Los hijos salieron libres, pero ella se quedó con una condena de 45 años en cárcel. Al salir, ella volvió a su pueblo natal y nunca supo nada de sus hijos, y ella terminó muriendo un poco después. Se determinó que esta mujer estaba sana mentalmente y este crimen lo hizo en un instante de coraje, sin saber qué hacer. Ella nunca terminó distorsionando cómo sucedieron estos hechos.